para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén y amén. Dale un aplauso al que vive. Esta promesa que Dios le habló a Josué durante el tiempo de la conquista no quedó simplemente aquí. Y esta promesa no era solamente para Josué. Dios sabía que Josué se iba a enfrentar con grandes desafíos en el momento de la conquista, en el tiempo de la conquista. Y por eso le dio una palabra para que la atesorara, para que no dudara, aún así las cosas se pusieran difíciles, para que no tuviera ningún tipo de pensamiento negativo, ni dijera Dios me ha abandonado. Por eso al principio de la conquista, Dios le dice a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Dios sabe que tú también has recibido grandes promesas. ¿Cuántos lo saben? Amén. Hemos recibido grandes promesas. Como hijos del Altísimo, hemos recibido promesas enormes, grandes, que a veces no podemos creer. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tan grande esa promesa? Pero también te tengo que decir que de la misma manera como son grandes tus promesas, también van a ser grandes tus obstáculos. Por eso esta palabra que Dios le ha dado a Josué no solamente fue para Josué, esta es una palabra que también Dios ha enviado para ti. Y Dios te dice hoy: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Así como estuve con Moisés, con David, con Josué y con los grandes héroes que están en la palabra, así mismo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente. Amén. Aleluya. Y el mismo consejo que aplicó para Josué aplica también para ti. Esfuérzate y sé valiente para cuidar conforme a todas las cosas. Esfuérzate. No te apartes de la palabra del Señor, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Repite conmigo: tengo promesa. Y mi promesa es grande. Aleluya, aleluya. Miren, mis hermanos, es tan grande la promesa que Dios te ha dado, que el enemigo te ha puesto obstáculos, porque él detesta verte bendecido de la manera como Dios te quiere ver bendecido. Miren, el enemigo va a tratar de obstaculizar el camino para que tú puedas llegar a la meta que Dios se ha propuesto, para que tú llegues allá. Dios te ha entregado grandes cosas y de antemano Dios te está diciendo: no le tengas miedo a esos obstáculos, no le tengas miedo a tus enemigos. Delante de ti no serán nada. No importa el tamaño que tengan delante de ti, no serán nada. Tú los comerás como a pan, su amparo se ha apartado de ellos, porque contigo está Jehová. Amén. Miren esto que ocurrió a un hombre en los Estados Unidos. Tenía 63 años. Con todos los ahorritos de su vida, había logrado colocar un hotel que tenía un pequeño restaurante. Y cuando tenía 63 años, un inversionista se acercó a él y le dijo: te compro el lugar, porque el lugar pasaba justo al lado de la carretera principal, estaba bien ubicado. Y le dijo: te compro el lugar, ya tiene 63 años, ya no puede retirar. Y el señor le dijo: no acepto la oferta, porque yo todavía no estoy para jubilarme, todavía hay mucho de mí. 2 años después, el gobierno edifica una autopista y la carretera principal ya no pasa por el lugar, sino que pasa por otro lugar. Y ahora el lugar se viene a la quiebra. El viejito que no había aceptado los $200,000 en el tiempo que pudo haberlos aceptado, se vino a la quiebra y lo perdió todo. Cualquiera hubiera dicho: bueno, listo, hasta aquí llegó mi vida, ya no avanzo más. Pero el viejito se puso a hacer cuentas de qué cosas él sabía hacer bien. No tenía una buena educación, carecía de muchas cosas, pero lo que sí sabía, él dice: yo sé cómo hacer pollo frito.
receta de pollo frito en todos los Estados Unidos. 1000 restaurantes rechazaron su oferta. 1000 restaurantes rechazaron su receta. Creo que ya ustedes saben de quién estoy hablando. Hasta que hubo uno que dijo: ok, está bien, vamos a probar con tu receta. Y de ahí en adelante viene la historia del coronel Sanders. Kentucky Fried Chicken nació de un obstáculo que fue colocado allí, pero ese viejito no se rindió. A la edad de 65 años logra colocar una de las cadenas más rentables de los Estados Unidos por una cosa que él sabe. ¿Cuántos aquí saben hacer pollo frito? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí saben hacer pollo frito? Amén. Si un viejito de 65 años que tan solo sabía hacer pollo frito y no tenía una gran educación pudo lograr conquistar su sueño, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué tú no puedes? Amén. Dale un aplauso al Señor. Quizás tú digas: bueno, pastor, yo no tengo promesas. A mí Dios nunca me ha hablado, nunca. Yo nunca he escuchado la voz de Dios que me diga: te prometo tal cosa. Nunca Dios me ha hablado. Yo te quiero decir, mi hermano, estás completamente equivocado. Dios se habla y te habla todos los días. Y tus promesas están escritas. Tus promesas están en el libro. Que la tierra dejará de ser, se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea que tus promesas no están escritas en la arena, ni están escritas en el azúcar. Tus promesas están escritas en una palabra que nunca dejará de ser. Tus promesas tienen más de 3000 promesas en la Biblia. Son para ti, son para ti, son para mí. Son nuestras esas promesas. Son el asidero firme que tenemos para poder continuar. Sin esas promesas estaríamos desfallecidos, estaríamos muertos. Pastor, ¿qué promesa hay en la Biblia para mí? En la palabra, primero tiene promesa de salvación. La palabra de Dios dice que todo aquel que confesare a Jesucristo con su boca y creyere con su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hay una promesa que cuando pasemos de este mundo llegaremos a la presencia de Dios y va a haber un lugar en una mesa esperándonos para celebrar con nuestro Señor las bodas del Cordero. Amén. Y esa promesa Dios la colocó, la estampó en la Biblia y es para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay promesa de vida eterna. La vida no acaba en esta tierra. Cuando este cuerpo terrenal se agote, se le acaben las fuerzas y deje de palpitar el corazón, los que hemos creído en Cristo no moriremos, sino que viviremos eternamente al lado de nuestro Padre. A su nombre. Hay promesas de cuidado, hay promesas de provisión. El Señor dice: Jehová es tu pastor, es mi pastor, nada me faltará. Repite conmigo: nada. Nada significa que nada te va a faltar. Amén. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá de todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios tiene promesas de provisión para nosotros. Dios tiene promesas de protección para nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Amén. La sombra del Omnipotente nos cubre. Dios tiene promesas para todo, para nuestra vida, para que vivamos firmes, tranquilos y confiados los 365 días de todos los años que el Señor nos ha dado de vida, para que vivamos confiando en Él. Ahora, si tú no quieres tomar estas promesas para ti, eso es un asunto tuyo, pero yo las he tomado para mí. Esas promesas son mías. Son mías, yo las he tomado para mí. Yo sé que el Señor me va a cuidar. Yo sé que el Señor me va a dar la vida eterna. Yo sé que el Señor me va a proteger, me va a dar la provisión necesaria, que nada me faltará nunca, que Jehová es mi pastor y Él me pastoreará. A su nombre, a su nombre. Pero para aquellos que deciden sí recibir estas promesas a título propio, a ver, ¿cuántos aquí dicen: estas promesas son para mí? Amén, amén. Bueno, para ti es la prédica de hoy. Para ti es la prédica de hoy. Si esta promesa no es para ti no es esta prédica, será para otro. Pero si es para ti, si estas promesas son tuyas, entonces esta prédica es para ti. Porque para recibir el cumplimiento de todas estas promesas
debes sortear una serie de obstáculos que hoy te voy a mencionar. Ay, pastor, es que yo no sabía, pastor. Bueno, ya tienes que saberlo, te lo tengo que decir. Así que te voy a mencionar cuáles son esos obstáculos. El primer obstáculo es que debes enfrentarte a gigantes. Repite conmigo, gigantes. De eso, mis hermanos, hemos hablado de sobra. El pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida. Los que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida porque escucharon los rumores de 10 de los 12 espías que habían entrado a espiar la tierra prometida, y ellos estaban en el límite entre el desierto y la tierra de Israel, la tierra de Canaán. 10 de esos 12 espías vienen con rumores, vienen con miedo, les tiemblan las piernas, porque lo que encontraron allá fue que la tierra era rica en gran manera, habían frutos enormes, la tierra era lo que Jehová había dicho, pero se encontraron con gigantes y les tuvieron miedo. Y vinieron con el rumor al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel les creyó a ellos, les creyó la mentira, les creyó el miedo que ellos habían tenido por los gigantes, en vez de creerle a la promesa que Dios les había dado, en vez de creerle a la promesa de que todo lugar que pisara la planta de tus pies era tuyo, en vez de creerle a 2 de ellos que dijeron: no, señores, nosotros también estuvimos allí y también vimos a los gigantes. Ellos eran grandes, eso es cierto, pero el Dios que anda con nosotros es más grande que ellos. Ustedes piensan que esos gigantes no van a hacer a nosotros papilla. No, nosotros los vamos a comer como a pan. Amén. Nosotros los vamos a acabar. Y 40 años se quedaron vagando por el desierto, porque Dios los castigó a vagar por el desierto y les dijo: ahora ustedes no van a entrar, pero como les di una promesa, sus hijos van a entrar. Aquellos que ustedes dijeron que los gigantes acabarían, sus hijos, sus pequeñitos, van a entrar y van a conquistar la tierra que yo les prometí. Y así fue. 40 años después, Josué entra en la tierra prometida con todo el montón de niñitos que ya eran jóvenes. Entraron a la conquista, y esos jóvenes que no le tienen miedo a nada ni a nadie, porque tienen un líder que tampoco le tiene miedo a nada ni a nadie, Josué entra y se encuentra con los mismos gigantes que hace 40 años se había encontrado. Y si antes no les tenía miedo, ahora mucho menos, porque antes Josué dependía de una promesa que Dios le había dado a Moisés, pero ahora resulta que Dios le da una promesa a él directamente y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Y le dice: así como yo estuve con Moisés. Fíjate cuántos enemigos pudieron en contra de Moisés. Ninguno, ¿verdad? Así que ninguno te podrá hacer frente a ti. Amén. Y le dice: todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Así que ve y emprende, esfuérzate y sé valiente, y toma la tierra que yo te he dado por heredad, y la vas a repartir a todas las tribus de Israel. Y él toma esa promesa. Antes de empezar la conquista, él toma esa promesa, y Dios le dice: levanta el ánimo, porque lo que viene es una promesa grande, pero también vienen obstáculos grandes, vienen gigantes. Y muchos cristianos reciben promesas grandes de parte de Dios, reciben promesas tremendas, y tú los ves años después y le preguntas: varón, hermana, ¿cómo le fue con esa promesa de bendición que Dios le dijo que le iba a dar? Y el hermano te dice: bueno, esto le cuento, es que todavía no he emprendido la conquista. Lo que pasa es que es muy difícil, pastor, es muy difícil. Pero si Dios te dio la palabra y Dios te dijo que eso era para ti, era para que emprendieras de una vez. No era para que te pusieras a ver el tamaño de los gigantes, era para que de una vez entraras en la conquista. Amén. ¿Qué hacen los gigantes? Los gigantes meten miedo, los gigantes intimidan, los gigantes te asustan, te paralizan para que no pongas un pie sobre la promesa que Dios te ha dado. Se sientan sobre tu bendición y rehúsan pararse, porque saben que están sentados sobre algo que no les pertenece, sino algo que es tuyo. Pero ellos saben que ellos tienen poder para impedir que tú tomes esa promesa.
pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos saben que la fuerza que ellos tienen meten miedo, y a veces muchos cristianos no vencen los obstáculos porque ven a los gigantes y le tienen miedo a los gigantes, se paralizan, se intimidan por causa de ver a esas cosas tan grandes, y dicen: Señor, yo no sabía que era tan difícil, así que Señor, bueno, me vas a tener que dar otra promesa más pequeña, Señor, porque en ese lado hay muchos gigantes, dámela para otro lado, Señor. ¿Por qué no fuiste contratado en aquella empresa en donde el Señor dijo que te contratarían? Lo que pasa es que tuve miedo porque no llené todos los requisitos, pastor. Lo que pasa es que, fíjese, pastor, yo tengo buen currículum, tengo buenos estudios, tengo todo lo que se requiere, pero, pastor, requerían hablar inglés. Decía en una letrita por ahí: es necesario hablar inglés, pastor, y mi inglés es el inglés de éxito, persuasion, ese es mi inglés, pastor, y yo no sé hablar mucho inglés. Así que decidí mejor no voy a ir a esa entrevista. Pero si Dios te había dicho que ese trabajo era tuyo, que la posición era tuya, pero bueno, que había ese requisito ahí, pastor, y yo no sé hablar inglés. Bueno, ok, listo, ya no fuiste. Pero dime algo, ¿has hecho algo por superar ese problema, ese asunto que tienes? ¿Has ido a tomar algún curso, algo? Bueno, no, pastor, no he ido a tomar ningún curso, no he ido a hacer absolutamente nada. Bueno, mi hermano, si Dios te ha dado una promesa, no importa qué grande sea el obstáculo, tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Tú vas a tomar posesión de la tierra adquirida, de la tierra prometida. Amén. Una mujer se toca el pecho y dice: encontré como una bolita, encontré algo que antes no estaba allí, y se empieza a preocupar por ese asunto que salió en el pecho, y llama a una buena amiga y le dice: amiga, mira, es que me toqué aquí y encontré una bolita. Y dice la amiga: ¡oh! ¿Sabes? Mi vecina también le encontraron una bolita allí, y después se fue tratando y resulta ser de que era cáncer. Le hicieron quimioterapia, le hicieron radioterapia, le hicieron un montón de cosas, y la semana pasada la enterramos. Se murió. Imagínate ese ánimo que te meten los amigos, ¿no? Y después, bueno, decide llamar a otra amiga, y la otra amiga le dice: ¡ah! Y una bolita en el pecho. ¡Ah! Mira, a mi tía también le salió una bolita. Y resulta ser de que ella fue al hospital, y esa bolita se le fue corriendo y se le alojó como en los ovarios. Y le salieron unas cosas, unos quistes en los ovarios que después se transformaron en cáncer. Le hicieron quimioterapia, radioterapia, le hicieron de todo. Y la semana pasada la enterramos, se murió. Y tú quedas así como que: trágame tierra, ¿qué es lo que me espera? Y llamas a tu mamá, porque no hay nadie como la mamá de uno, ¿verdad? Llamas a tu mamá. Y tu mamá, tú le dices a mamá: mamá, mira que me salió una bolita por aquí en el pecho. Y dice la mamá: oh, supieras que a la perra también le salió una bolita. Y dice: ay no mamá, dime así, la llevaste al veterinario, le dijeron que la bolita era cáncer, le aplicaron no sé qué cosa a la perra, y la semana pasada se murió y la enterraste. Y dice: no, mija, ¿quién te ha dicho semejante locura? Le encontré la bolita y era una garrapata, y nada más se te la tuve que quitar con medicamentos. A su nombre. No le creas a ninguno que te diga que esa promesa no es para ti, que esa promesa no se va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. No le creas a nadie que te diga que esa promesa no se va a cumplir, porque no vas a llegar con vida a ver el cumplimiento de tu promesa. Si Dios dijo que tus ojos lo verían, tus ojos lo van a ver. No morirás hasta que no veas el cumplimiento de tu promesa. Tu vida no acabará hasta que Dios revele esa promesa para ti. Así que, mi hermano, decídete hoy a vencer esos gigantes. Yo no sé cuáles son esos gigantes, ni de qué tamaño son, ni cómo se llaman, pero lo que sí sé es que ninguno de ellos
puede en contra del gigante que está contigo. Amén. Hace años que llevas tomando cursos de emprendimiento para poner tu propia empresa. Sabes cómo presentar ideas de negocios, sabes cómo hacer un plan de trabajo, sabes cómo establecer objetivos, sabes cómo presentar estados financieros, sabes cómo presentar los impuestos al Estado, sabes cómo hacer el impuesto, pagar el impuesto al ITBMS, sabes cómo pagar el impuesto sobre la renta, sabes cómo pagarle a los empleados y hacer la planilla, sabes cómo pagarle a la caja del seguro social. Y durante años has estado estudiando, pero todavía no pones la empresa. Te has vuelto experto en la experiencia, pero no has puesto, porque no has puesto la empresa porque le has tenido miedo. Yo no sé a qué tienes miedo, porque ya sabes hacerlo todo, pero no has hecho nada. Y eso es lo que le ocurre a muchos cristianos, a muchos creyentes. Dios les ha dicho: te bendeciré y te bendeciré abundantemente, serás bendición. Y los cristianos pasan años manoseando esa promesa en su mente, pensando ¿qué será? Y el Señor te dice: emprende ya, porque el tiempo se acaba. Y yo te dije que te voy a bendecir y esa promesa te la voy a cumplir. De cierto que se va a cumplir en tu vida. Amén, amén. Y ni hablemos de esos solteros empedernidos. Hace años, varón, que conoces a esta mujer y no le dicen nada. Lo único que le dices es: ay, ¿gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Pase usted, después de usted. Y de allí, de la tacita de café, no han pasado durante años, y no te has atrevido a más que eso. Mi hermano, si Dios te dijo que esa era la mujer que te iba a acompañar por el resto de la vida, entonces, ¿qué estás esperando? Vence ese gigante del miedo, de la pena, de la vergüenza. Yo no sé cómo se llame, pero vence ese gigante y empieza y toma con la conquista que Dios te ha dado. Amén. Deuteronomio 3:11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y la anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Pastor, yo entiendo que usted quiere que yo conquiste ese sueño, esa promesa que Dios me ha dado, pero entienda, pastor, que esos gigantes son demasiado grandes. Yo no puedo con ellos. Imagínense este Og, rey de Basán. Imagínense, la Biblia declara cómo era su cama. Dice que era una cama de hierro. Él no podía dormir en camas de madera porque las reventaba. Tenía que ser de hierro. Y miren, un codo es una medida bíblica, que son 18 pulgadas, un poquito más allá que un pie. Son 18 pulgadas. Y si la cama de él medía 9 codos de largo, eso quiere decir que la cama de este hombre medía 13,5 pies. O sea, era una verdadera camota. Y de ancho dice que medía 4 pies, o sea, 4 codos, o sea que medía 6 pies de ancho. Y esta cama era así grande porque era grande el que dormía sobre esa cama. O sea, estamos hablando de una cama que ni siquiera tú vas a las mueblerías ahora y pidas: yo quiero una cama extra super king. No, están las medidas: king, queen, full, doble. Están las medidas hechas y la más grande es la cama queen. Bueno, este hombre dormía en una cama king, pero dormía en una cama que tenía el tamaño como de 3 camas king para él solito, porque era así de grande y era pesado, porque dormía en una cama de hierro. Y a veces tú dices: pastor, lo que pasa es que el gigante que está sobre mi bendición es un gigante pesado, yo no lo puedo mover. Es grande. Cuando se para de esa cama, usted viera el tamaño de ese gigantón. Es un gigante de alto y ancho, es una cosa enorme, pastor. No puedo en contra de él. Pero la Biblia ya te ha dicho: es que tú no tienes por qué poder, porque la lucha no es tuya. Dice Jehová: la lucha es mía,
no habrá para que tú pelees en esta ocasión, le dijo el Señor a Josafat, sino que yo pelearé por ustedes y ustedes serán salvos. Amén. Así que la lucha es de Jehová. Él es el Altísimo. Él es más grande que cualquier problema que a ti se te ocurra en esta tierra. Amén. Y esos gigantes no te pueden vencer. Esos gigantes no pueden tomar control acerca de lo que Dios te ha prometido. Amén. Así que yo no sé cómo se llame tu gigante. Enfermedad, desempleo, estrés, tensión, problemas familiares, escasez financiera, falta de sabiduría. No sé cómo se llamen esos gigantes, pero sí sé lo que dice la Biblia. Tú los vencerás y tomarás posesión de tu promesa, porque Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Amén. Ese es el primer obstáculo. Pero el segundo obstáculo que debes sortear para tomar tu promesa es que debes vencer la negligencia. Repite conmigo, negligencia. Josué 18:3 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, negligente significa ser descuidado. Y ser descuidado significa que falta al cuidado de poner en las cosas. Cuando nosotros recibimos la salvación debemos cuidarla como quien cuida un tesoro precioso, como aquel mercader que se narra en Mateo 13:45, que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Josué le había dicho al pueblo que ellos habían sido negligentes porque habían recibido un regalo, pero ni siquiera lo habían abierto. Habían sido bendecidos, pero ni siquiera habían aceptado esa bendición. Y muchas veces nosotros no somos capaces de ver nuestra negligencia, porque es un obstáculo que viene en contra de nosotros, que va creciendo, y muchas veces va creciendo sin que nos demos cuenta que somos negligentes. Negligencia es como aquel que se ve todos los días al espejo y se ve todos los días igual, porque cada día nosotros cambiamos, pero muy levemente. Pero aquel que tiene 5 años de no vernos y nos ve ahora, nos dice: ¿cómo ha cambiado? Porque tiene 5 años de no vernos. Asimismo es la negligencia. Muchas veces, para reconocer que estamos siendo negligentes, necesitamos que otro nos lo diga, otro que venga de afuera, u otro que haya escuchado la promesa que Dios nos ha dado y que viene 5 años después y dice: ¿por qué has sido negligente? Yo no he sido negligente. Sí has sido negligente. Dios te dijo que ibas a llevar esta palabra, que ibas a cumplir esta promesa. ¿Y qué pasó con esa promesa? Has sido negligente. En el caso de los judíos, el que le dijo a ellos que habían sido negligentes había sido el propio Josué. Josué había estado luchando en todo Israel, conquistando territorios, conquistando las tierras que Dios le había dicho: reparte a mis hijos su heredad. Había estado repartiendo. Y luego se viene para otras tribus y se da cuenta que las tribus estaban muy cómodas. Ellos habían logrado conquistar un terreno que para ellos ya era suficiente. Colocaron sus tiendas allí y dijeron: tremendo lo que el Señor nos ha dado, tremendo lo que el Señor nos ha dado. Y no conquistaron todo lo que tenían que conquistar porque se sintieron cómodos. Mis hermanos, Dios nos ha incomodado y nos viene incomodando desde hace rato para que nosotros extendamos el sitio de nuestra tienda, para que ensanchemos nuestra tienda, para que alarguemos nuestras estacas, y lo hemos estado haciendo, mi hermano, porque el Señor dice: bueno, ustedes están muy cómodos aquí, están muy sabrosos aquí, así que necesito llevarlos para que extiendan esto que Dios ha empezado aquí en Catedral Ver a Jesús, lo lleven hacia diferentes puntos de esta tierra y hasta lo último de la tierra. Amén. Y ya tenemos hasta la 6ª iglesia. Tenemos la iglesia principal aquí en Lomacobá, tenemos la iglesia en Punta Chame, la iglesia en Cañazas, la iglesia en
Claras Arriba de Capira, la iglesia en Penonomé, y la última que hemos abierto es la iglesia de Cerro Cama, allá en La Chorrera. Amén. Ayer estuvimos en labores de pintura, en labores de limpieza, reparación de la iglesia que ya tenemos, porque el Señor nos dio terreno, nos dio lugar, nos dio sitio, nos dio todo allá. Y simplemente nosotros llegamos y colocamos el letrero Catedral Ven a Jesús. Y la gente pasa por la calle y la gente pregunta: ¿y cuándo van a hacer los servicios? Y mañana venga, porque mañana va a ser el servicio aquí. Hoy estamos ayudando. Y muchos se quedaban allí ayudándonos a pintar, a limpiar. Muchos hombres llegaron allí. Y me dice la hermana que nos otorgó el lugar, dice: pastor, la semana pasada vinieron muchos niños. No sé si ustedes se dieron cuenta de la foto que tomamos ahí, un montón de niños. Y uno de los niños que vino, una de las niñas que vino, le regalamos una Biblia. Y ella fue con su Biblia a su casa y le dijo a su papá: papi, léemela. Y el papá tomó la Biblia y se quedó 1 hora leyéndole la Biblia a su hija. Y su hija estaba contenta, su hija estaba absorta en lo que su papá le estaba leyendo. Y su papá, al ver el entusiasmo con su hija, le dijo a su hija: hija, si tú estás así de contenta, yo el próximo domingo te voy a acompañar. Así que este domingo, ahora vamos para allá. Él va a estar allí y nos va a acompañar. Aleluya, a su nombre. Y allá nosotros llegamos con un grupo de gente de aquí de la iglesia, de hermanos, para que nos ayudaran. Pero cuando llegamos y nos vieron trabajando, llegaron hombres que nos ayudaron a limpiar el patio, nos ayudaron a recoger la basura, nos ayudaron a hacer todo. Y eso fue tremendo. La gente está emocionada. Nunca habían tenido una iglesia en ese lugar. Y ahora los cielos se abren y la iglesia ha llegado y la palabra de Dios llegó allí para quedarse. Serán salvos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los judíos tenían que reconocer que habían estado viviendo en negligencia, que no habían conquistado todo lo que Dios les había dicho que tenían que conquistar. Ciertamente lo que habían conquistado era grande para ellos, que habían estado acostumbrados a vivir en el desierto. Entiendas, un terreno de varias hectáreas era más que suficiente para ellos, pero Dios le quería dar mucho más. Pero ellos se sintieron cómodos y Dios les dijo: son negligentes. ¿Saben lo que es negligencia? Negligencia es mediocridad. Cuando uno se siente muy cómodo, prepárate, porque Dios te va a empezar a mover de esa comodidad. Porque cuando tú te sientes muy cómodo, tú no quieres salir de ese círculo. Eso fue lo que le ocurrió a los primeros cristianos. Los primeros cristianos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos se quedaron en Jerusalén, y Jerusalén fueron convirtiéndose por montones. Todos los días se añadían los que tenían que ser salvos. Pero resulta ser de que el Señor les dijo: pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no querían salir de la comodidad de Jerusalén, estaban allí. O sea, cuando tú estás con un grupo de creyentes, tú no te quieres mover de allí. El Señor tuvo que motivar una persecución para que entonces ellos tuvieran que salir y llevar el evangelio de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y de Samaria hasta lo último de la tierra. No nos hubiera llegado el evangelio de Jesucristo si el Señor no los hubiera sacado de la comodidad. No llegará el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra con Catedral Ven a Jesús si Dios no te saca de tu comodidad. Y Dios te tiene que mover de tu comodidad. Dios te tiene que llevar hacia lugares en donde tú digas: qué difícil llegar. Dios te va a tener que llevar a lugares en donde digas: pastor, qué caro sale el pasaje para viajar a Rusia. Amén. Dios te va a llevar a lugares en donde tú dices: pero qué caro sale comer aquí en Hong Kong. Dios te va a llevar a lugares en donde tú dices: pastor, yo nunca he comido sesos de mono en mi vida. Dios te va a llevar a lugares en donde te va a sacar de tu comodidad, porque el Señor quiere expandir su reino. Recuérdate, no es mi reino,
no es tu reino, es el reino de nuestro Padre. Y Él nos ha dejado en esta tierra con un propósito: expandir el reino. Así que, hermanos, no seamos negligentes. Tomemos las promesas que Dios nos ha dado y expandamos el sitio de nuestra tienda. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Miren, hay gente que está acostumbrada a vivir en mediocridad. Y qué lío sacarlos de allí, qué lío sacarlos de allí. Los judíos estaban acostumbrados a vivir en tiendas en el desierto. Y cuando entraron a la tierra prometida y tenían amplios espacios para construir ciudades, para construir, ¿sabes qué hicieron? Se quedaron viviendo en tiendas. Lo mismo del desierto lo trajeron a la tierra prometida. Y Dios no quiere que tú traigas lo mismo que traías en el mundo, lo traigas a la iglesia, lo traigas a tu vida ahora en Cristo. No, 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 Señor. Esa tienda se quedó en el desierto. Ahora lo que Dios te ha dado es grande. Mira la promesa que Dios te ha dado. Deuteronomio 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado, que te ha dicho que te daría, pero aquí dice: en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos habían entrado en la promesa, en la tierra prometida, y estaban disfrutando de los frutos de ella. Pero eso no era lo que Dios quería hacer con ellos. Dios quería darles más, pero por causa de la negligencia, ellos no pudieron disfrutar de todas las bendiciones. Dios les había dicho de antemano: todas estas bendiciones son tuyas. Y ellos estaban encerrados en su mediocridad y querían vivir en tienditas. Lo único que cambiaron fue el piso de la tienda. Allá era de arena y aquí era de tierra fértil, pero no cambiaron su mentalidad. Y es necesario, mi hermano, tú que estás en Cristo ahora, tu mentalidad tiene que cambiar. Ya tu mentalidad no es la mentalidad de aquel hombre o mujer que estaba en el mundo. Aquel hombre que decía: ya no puedo, eso es imposible, no se puede hacer. Tu mentalidad tiene que ser: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu mentalidad no puede ser una mentalidad mediocre. Tu mentalidad tiene que ser una mentalidad de reino. Tu mentalidad tiene que ser pensar no con tu cabeza, sino con lo que dice la Biblia. Ahora tienes la mente de Cristo. Amén. ¿Tú crees que Cristo en algún momento, cuando quiso darle la vista a Bartimeo o abrirle los oídos a alguien, o siquiera levantar a Lázaro, Él dudó en algún momento? ¿Será que si yo le oro a este se va a levantar o se va a morir? ¿Tú crees que no? Porque la mentalidad de Cristo es que Él sabía que Él tenía poder en su palabra y tenía poder en sus manos. Amén. Y si tú tienes la mentalidad de Cristo, no se te es permitido dudar. Si tú tienes la mentalidad de Cristo, mi hermano, empieza a moverte en fe. Empieza a hacer cosas temerarias. Empieza a hacer cosas que reten tu propio yo. Sal de tu comodidad y empieza a conquistar lo que Dios te ha prometido. ¿Es difícil? Sí lo es. Nadie te ha dicho que va a ser fácil. La vida cristiana fácil, yo no sé, pero aquí en esta iglesia y en la palabra dice que no es fácil. Es difícil. Pero Dios lo que te ha prometido es que tú vas a conquistar. Amén. Así que, mi hermano, deja de ser negligente. A su nombre. A su nombre. Obstáculo número 3. Debes eliminar al anatema. Repite conmigo: anatema. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema que está en medio de vosotros. Miren cómo cambia un poco el discurso. Tan solo en el primer capítulo de Josué, Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Pero en Josué 7 le dice: no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que van a volver las espaldas a sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema. Anatema. Miren, hermano, todas las promesas que se declaran en la palabra son tuyas. Repite conmigo: son mías. Aprópiate de ellas, son tuyas. Han sido hechas para los hijos de Dios y tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta que venga Cristo, hasta que suene la trompeta y venga el rapto. Yo no sé cuándo va a ocurrir eso, mi hermano, pero que si eso ocurre de aquí a 5 años, a 5 meses o 5 minutos, la promesa de Dios la vamos a recibir. Amén, a su nombre. Pero primero tienes que acabar con un enemigo que se llama ruina. Primero tienes que acabar con un enemigo que se llama ruina, para impedirte que entres y tomes posesión de la tierra prometida. ¿Sabes que cuando los judíos emprendieron la toma de la tierra prometida, fueron primero por Jericó? Ustedes conocen la historia, dieron 6 vueltas y a la 7ª vuelta que dieron, los sacerdotes tocaron el cuerno de carnero, sonaron fuerte y todo el pueblo gritó a una sola voz: ¡ah! Y los muros se cayeron y el pueblo entró derecho hacia adelante y tomaron Jericó. Después de allí celebraron la victoria, porque Jericó era un pueblo invencible. Jericó era un pueblo que nadie había podido conquistar hasta que llegaron los judíos. Y los judíos conquistaron ese pueblo no con estrategias de hombres, sino con la estrategia que Dios les había dado. Pero seguido de allí vienen a un pueblo llamado Jai. Ese pueblo su traducción es montón de ruinas. Era un pueblo pequeño, era un pueblo en donde su ejército eran pocos, no estaban tan entrenados como los de Jericó, que era una ciudad grande. Así que los judíos los tuvieron en poco. Josué no envió a la planilla principal, envió a la banca. Y dije: no voy a exponer aquí a mis jugadores principales, así que voy a mandar a la banca para que guerree contra los de Jai. Y los de Jai los hicieron huir. Y Josué se preguntó: ¿cómo así, Señor? Si tú me prometiste no hace mucho que nadie me podría hacer frente, y resulta ser de que este pueblito chiquito nos hizo frente y mató de nosotros a varios y nos hizo huir. Entonces todo el día Josué rasgó sus vestiduras, echó sobre sí cilicio, llamó a los ancianos y estuvieron de ayuno todo el día llorando, preguntándole al Señor qué había pasado. Y el Señor le dice: lo que pasa, Josué, es que has sido desobediente. Lo que pasa es que hay un anatema en medio del pueblo. Anatema. Miren, todas estas promesas que están en la Biblia: comer hasta saciarnos, la tierra por heredad, los hijos bendecidos, los sueños cumplidos, la obra de Dios cumplida, el reino extendiéndose, mucha gente convertida a los pies de Cristo. Esos son para nosotros, amén. Pero es necesario que derrotemos a un demonio pequeño. No es muy grande, ya no estamos hablando de los gigantes, estamos hablando de los pequeñitos, a esos demonios tamaño Jai, que son pequeños, que uno dice: uff, eso, pero eso viste de 3 vueltas. Es necesario que derrotemos a ese demonio llamado ruina. Y lo más tremendo es que nosotros lo vemos grande, pero la Biblia lo declara pequeño. Ese demonio es pequeño. Ese demonio se llama ruina. Y ese es un diablito pequeño que fácilmente lo puedes echar fuera de una patada. Ese es un demonio fácil de derrotar. Pero ¿cómo vas a derrotar ese demonio llamado ruina? Diezmo, perdón, justicia y sacando el pecado de Acán de en medio de la congregación. Mire, dice la palabra, Deuteronomio 7:35, el Señor les había dicho: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Los judíos habían caído delante de Jai porque uno de los judíos, llamado Acán, había tomado un manto babilónico, lingotes de oro y piezas de plata, y las había enterrado en su casa. Y el Señor les dijo: no, aquí no se puede
no se puede actuar a medias. Tú no eres medio de Cristo y medio del mundo. Tú no eres medio de Cristo y medio del diablo. Tú no eres de que los domingos vengo a la iglesia, pero los viernes me voy a la discoteca. Que los domingos celebro la Santa Cena, pero los viernes celebro la Santa Fumada. No. Tú eres de Cristo y eres 100% de Cristo, y tenemos un Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie. Él no va a compartirte con el diablo. Así que el Señor dice: si quieres la conquista, tienes que echar el anatema. Dice: las esculturas de su Dios se vas a quemar al fuego, y no vas a codiciar ni plata ni oro de eso. No lo vas a tomar para ti, porque eso te va a hacer tropezadero, esa abominación a Jehová. Anatema no es una palabra común. O sea, no es una palabra que tú te encuentras en las paradas de buses. Y estoy seguro que muchos hermanos que están aquí nunca han escuchado este asunto, anatema. Y es posible que estén diciendo: bueno, si esto es tan malo, Señor, yo nunca voy a pedir anatema en el restaurante, que no voy a comer anatema. Anatema significa lo que Dios aborrece y lo que Dios destinó para destrucción. Eso significa anatema. Y no hay otra cosa que hacer. Cuando entra a tu casa algo que Dios destinó para destrucción, mejor destrúyelo tú antes que eso te destruya a ti. Lo que ocurrió con Acán es que Acán entró a Jericó, vio ese manto babilónico y se lo llevó para su casa y lo enterró en su casa. Yo estoy seguro que su esposa y sus hijos vieron cuando lo hizo y no dijeron nada. Y por causa de eso, Dios después llamó a todo Israel y encontraron en dónde estaba eso, y los llevaron afuera y allí los apedrearon. Apedrearon a Acán, a su esposa y a sus hijos. Y tú dices: pero pastor, ¿y por qué la esposa y los hijos tenían por qué ser apedreados? Porque de seguro permitieron lo que allí estaba ocurriendo. Mi hermano, tú eres creyente, tú has sido separado para Cristo, y en tu casa es posible que otros no sean creyentes, no hayan recibido todavía la luz de Cristo en sus vidas, pero tú eres luz en tu casa. Mi hermano, tú no puedes permitir de que en tu casa las cosas vayan de peor en peor. Tú tienes que ser tropiezo para ellos. Pastor, pero lo que pasa es que si yo le digo que ya no tomen cerveza, no tomen whisky, que no estén aquí, si yo le digo a mi papá que no le pegue a mi mamá, yo me voy a buscar problemas y van a decir que por esa iglesia donde tú estás yendo, mi hermano, que te griten lo que sea. El día que reciban a Cristo te van a decir: gracias por haberme tropezado, porque si no lo hubieras hecho, nunca hubieras recibido la salvación en Cristo. Así que, mi hermano, es necesario que tú saques el anatema que está en tu casa. Y muchas veces el anatema no viene por los otros de la casa, sino por uno mismo. En el caso de Acán fue él mismo que llevó esas basuras para su casa y las enterró, como quien dice, para que nadie se dé cuenta. Y muchas veces nosotros somos los que llevamos esa basura a la casa. Así que, mi hermano, ahora que tú llegas a tu casa, empieza a revisar qué cosas tú tienes ahí en tu casa y empieza a romper con todo lo que representa idolatría. Y tú dices: bueno, pastor, ya yo rompí todas las estatuitas de San Martín de Porres, la Virgen de Guadalupe y todo eso, ya yo lo rompí, pastor. Pero todavía tienes el póster de Chayanne en la pared. Todavía tienes a Ricky Martin cuando todavía se decía que era hombre, lo tienes en la pared. Y hay muchos hermanos, hay muchos que salen. Ojalá el pastor termine rápido para poder remar los números de la lotería, para poder remarlos, porque si yo los remo salen. Y Dios sabe que yo quiero es diezmarlo a la iglesia. Y no es cuento, mis hermanos, porque en una ocasión, cuando nosotros pedimos los diezmos, pedimos las ofrendas, y los hermanos fueron a contarlo y ordenar, me dice: pastor, mire lo que le dieron aquí, un boleto de lotería, un billete de lotería. Y wow, el hermano lo compró, qué lindo, para ver si me lo ganaba en la lotería. Mi hermano, yo no sé si ganó o no ganó.
nosotros agarramos y destruimos el anatema enseguida. Amén. A su nombre. También, mi hermano, representa ser anatema cosas como la brujería, como llevarle un niño al brujo para que el brujo lo santigüe, le quite el mal de ojo. ¿Cuántos han escuchado de ese asunto? El mal de ojo. Cuando yo estaba chiquito vivía ojeado. Cualquiera fiebre, ojo, mal de ojo. Mal de ojo. Y yo detestaba ese asunto del mal de ojo. Porque yo tenía un pariente que fumaba para adentro. Y lo que decía, lo que tienen que hacer es que con su propia orina se lo echan en la cabeza. Y yo odiaba ese asunto, porque yo sabía, ya me van a bañar en orina. Ya me van a bañar en orina. Y eso es aborrecible delante de nuestro Dios. Aborrecible. Tenemos que destruir el anatema. Hay madres que nace el chiquillo y ya lo llevan para que le pongan el resguardo. El resguardo rojo en la mano, porque si tiene el resguardo la bruja no lo visita. Si tiene el resguardo el diablo no lo va a tocar. Mi hermano, tu único resguardo se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Dale un aplauso al que vive. ¿Qué debo hacer, pastor? La Biblia te lo indica, Josué 7:13. Dice: levántate y santifica al pueblo. Y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. La respuesta es: levántate, ora, santifícate y destruye el anatema que hay en tu casa. Saca todo lo que tú sabes que a Dios no le gusta, que está en medio de la casa. Aunque tú sepas que eso te va a causar problemas después, pero es mejor que te cause problemas aquí en la tierra que te cause problemas con papá. Amén. Así que saca todo lo que a Dios no le gusta, todo lo que Dios aborrece en medio de la casa. Sácalo, porque si no, no podrás heredar las promesas. Anatema hay en medio de ti, sácalo, échalo fuera. Échalo fuera. Pastor, ¿y qué sé yo? Todos esos DVD de Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, Harry Potter. El exorcista, el endemoniado sin cabeza. Ay, pastores, pero esas películas, ¿cómo me gustan? Cuando yo estoy aburrido yo las pongo y las disfruto. Bueno, ya a Dios no le gustan y Dios no la disfruta que tú las veas. Así que sácalas. Amén. A su nombre. Y cuarto, obstáculo número 4. Debes proponerte ser obediente. Repite conmigo: obediente. Levítico 26:21 dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os abaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en otras ciudades, en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia a vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Obediencia. Repite conmigo: obediencia. Si Dios te dijo que tienes que ayunar, ayuna. Si Dios te dijo que tienes que diezmar, diezma. Si Dios te dijo que tienes que congregarte, congrégate. Si Dios te dijo que tienes que leer la palabra, escudriñala. Métete en la palabra y que la palabra se meta dentro de ti. Amén. No seas desobediente. La desobediencia es el peor de los obstáculos. Porque no estamos hablando de gigantes que se levanten en contra tuya. No estamos hablando de tu propia negligencia o mediocridad. No estamos hablando
del anatema que tienes que sacar. Estamos hablando de que el que desobedece se mete con Dios, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Miren, los gigantes, el Señor dijo: yo los voy a vencer, yo soy más grande que ellos. La negligencia, Dios dijo: sal de tu comodidad y empieza a conquistar. El anatema, Dios te dijo: échalo fuera y yo te bendeciré. Pero la desobediencia te metes con el mismo Dios, el creador del cielo y la tierra. Y Dios te dice aquí: si anduvieres conmigo en oposición, o sea, el que se opone a Dios es como el que se pone en el camino por donde pasa un tren. Si tú te pones delante del metro para tratar de frenar el metro así, ¿quién tú crees que va a frenar? ¿Tú vas a frenar al metro o el metro te va a aplastar? Yo creo que el metro te va a aplastar y te va a dejar hecho carimañola. Eso es lo que pasa cuando alguien se opone a Dios. Nadie puede oponerse a Dios y salir bien en el intento. Nadie. Y dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas sobre vuestros pecados. Así que, mi hermano, lo que Dios te haya dicho que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Amén. Me atrevo a decirte que este es el peor de todos los obstáculos: la desobediencia. Peor que los gigantes, peor que la negligencia y peor que el anatema. Este es el peor, la desobediencia. Pastor, ¿y en qué hemos desobedecido, pastor? Malaquías 3:6. Abre tu Biblia, ya creo que tú conoces ya ese pasaje muy bien. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El Señor dice en su palabra, le dijo a los judíos: ustedes se han apartado de mí, me son oposición, vuélvanse a mí. Y los judíos dijeron: pero Señor, estamos contigo, ¿en qué tenemos que volvernos? Y Él dice: ustedes han incumplido un mandamiento, que no robarás, porque ustedes me han robado. La nación entera me ha robado. Dice: ¿cómo te hemos robado? Dice: me han robado en los diezmos y en las ofrendas, porque no diezman como yo he ordenado que tienen que hacerlo, ni ofrendan como he ordenado. Ustedes diezman el eneldo, la menta y el eneldo. Ustedes diezman lo que a nadie les sirve. Y Él dice: traigan ahora todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Y eso es parte de la obediencia. Amén. Y Dios dice: si tú me eres obediente y te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Y dice: y si yo me vuelvo a ti, prepárate, porque voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Prepárate, porque ni siquiera vas a saber que el devorador va a estar cerca, porque yo lo voy a reprender desde la raíz. E inmediatamente cuando me va a pedir permiso para atacarte, yo lo voy a reprender, porque me acordaré de tus diezmos y tus ofrendas, y le diré: fuera, te vas. Lo voy a reprender, y no va a tocar ni tu trabajo, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo. Te voy a bendecir, y tu casa, en vez de ser un lugar de pleito, de pelea, de diferencia, va a ser un lugar de gozo, porque voy a derramar bendición sobre tu casa, bendición sobreabundante. Amén. Amén. Pero muchos han decidido el camino de la desobediencia. Muchos han decidido el camino: ¿sabes qué? Eso no es conmigo. Puedo pelear contra gigantes,
puedo no ser negligente, puedo sacar todo lo que sea anatema en mi casa, pero diezmar, no, hombre, a mí no me meten en ese asunto, porque eso no es para mí. Entonces yo te quiero decir que el que no diezma desobedece, y es el peor de los obstáculos que un creyente tiene para que su vida vaya creciendo. Pastor, pero explíqueme un poco acerca de ese diezmo. ¿Dios lo necesita? No, Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo el oro y la plata. Una persona en una ocasión me dijo: pastor, le voy a colocar un ejemplo, y un ejemplo bien válido. Dios funciona así con nosotros. Dios nos dice: tú no tienes casa, yo te voy a dar, te voy a regalar mi casa. Yo voy a salir de ella y te voy a regalar mi casa. Tú te puedes mudar allí con tu familia, con tus hijos. Hay varias habitaciones, así que habítalas todas. Y tú llegas y tú habitas las habitaciones, y tienes tantas habitaciones que no las puedes habitar todas. Y tú dices: gloria al Señor, me ha dado una casa grande. Y luego viene el Señor que te dio la casa y te dice: mira, habitaste la casa, eso es tremendo, y no te voy a sacar de ahí porque es mi bendición perpetua, pero quiero por favor que me des una habitación para yo estar de vez en cuando allí. Y tú le dices: no, déjate de cuento que la casa es mía. Tú me la diste, no me la vas a quitar. Y así pasa con nosotros. Dios nos los ha dado todo gratuitamente, todo. Familia, casa, hijo, trabajo, todo nos ha dado. Nada de lo que tenemos nos pertenece, a menos que tú hayas nacido con un saco de plata en la mano. No creo. La Biblia dice que desnudos venimos y desnudos nos vamos. Y nada de lo que tenemos ahora, que decimos que es nuestro, se va con nosotros. Nos vamos de la misma manera. Por más ropita linda que le pongan al muerto, esa ropita se queda abajo. Nada nos llevamos, no es nuestro, solamente lo administramos. Y el Señor dice: sabes, de lo que ya yo te he dado gratuitamente, que no te lo merecías, que no te lo has ganado, yo te lo he dado. Ahora yo quiero una parte de eso. Y nosotros le decimos: Señor, no, porque es mío, me pertenece. Y el Señor dice: si no me lo das, no te bendigo. No te bendigo. Y no dárselo es desobediencia. Es desobediencia. El Señor dice: si tú me lo das, yo te voy a bendecir aún más, porque quiero romper. No es porque lo necesite, dice Dios, porque he creado el universo entero, y el vasto universo todavía el hombre no alcanza para saber hasta dónde llega y si hay más allá. No alcanza. Yo no necesito nada. Yo necesito que tu corazón sea limpio y que no haya raíz de amor al dinero en tu corazón. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que el mundo está padeciendo en estos momentos, el terrorismo, es por el amor al dinero. Petróleo, por eso Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, por el petróleo. El problema es que siempre es por el dinero. ¿Por qué hay prostitución en la tierra? Por dinero. ¿Por qué hay drogadicción en la tierra? Por dinero. ¿Por qué hay alcoholismo en la tierra? Por dinero. Todo por dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el Señor dice: yo quiero romper ese asunto en ti. Y tú me tienes que devolver a mí, de lo que yo te he dado, me tienes que devolver a mí una porción. Y de esa porción que tú me devuelvas, cuando me la devuelvas, yo te voy a bendecir aún más, porque me daré cuenta de que no eres desobediente, y a los obedientes yo los bendigo con sobreabundancia. Amén. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al que vive. Ponte sobre tus pies en este momento. Vamos a